Buen día para todos. Feliz Día del Señor, como siempre. Bien, la idea de hoy es seguir un poco con lo que habíamos visto hace ya 2 domingos, o 3, no recuerdo bien, porque tuvimos las elecciones en el medio, tuvimos tiempo de oración el domingo pasado, y bueno, como que el cronograma interno de uno a veces se pierde un poco, pero ¿quién recuerda de qué estuvimos hablando estos últimos domingos en las clases bíblicas de la Iglesia Bíblica de la Esperanza? ¿Alguien recuerda algo de lo que estuvimos hablando? ¿Cuál es el tema en el que entramos hace unos meses? El Nuevo Testamento, muy bien. Y la última clase, que la dio nuestro pastor Fernando, empezamos a meternos en una introducción a qué libros del Nuevo Testamento. Estaba en pantalla hace un minuto. A los Evangelios, correcto, muy bien. ¿Qué recuerdan que hayamos hablado sobre los Evangelios? ¿Cuáles son los Evangelios? Vamos a arrancar desde el principio. Bueno, son 4, bien. ¿Cuáles? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos de los Evangelios? ¿De qué tratan los Evangelios? La vida de Jesús, muy bien. ¿Había más Evangelios? ¿Se acuerdan que hablamos también un poco de eso? Existían más Evangelios, pero fueron descartados a lo largo de la historia porque tenían algunas inconsistencias teológicas y doctrinales. Los Evangelios gnósticos, ¿recuerdan? Bien, hoy vamos a seguir profundizando en esta introducción a los Evangelios y vamos a hablar un poco, para comenzar, sobre su naturaleza, sobre lo que son concretamente los Evangelios. Si ustedes recuerdan, cuando tuvimos 1 año y medio, casi 2 años de clases sobre el panorama del Antiguo Testamento, nosotros vimos que cada uno de los libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia en realidad, tienen un género literario. ¿Por qué? Porque son textos, justamente. Los textos normalmente tienen un género, un tipo de texto. Y ahora, yo os pregunto, ¿quién puede nombrarme algún género literario que aparezca en la Biblia? Sin miedo, ¿eh? Cualquier tipo de género, no hace falta que sea los Evangelios. Libros históricos, muy bien. Libros poéticos, ¿qué más? Narrativa, muy bien, similar al libro histórico. ¿Qué más? Hay uno que está muy presente en el Nuevo Testamento, que son las epístolas, muy bien. Otro que está muy presente, pero en el Antiguo Testamento, sobre todo en la segunda parte, el género profético, muy bien. Entonces, cabe la pregunta de hacerse, ¿cuál es el género literario de los Evangelios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué piensan? Cuando uno lee los Evangelios, ¿uno ve poesía, por ejemplo? ¿Uno ve profecía? ¿Uno ve discursos dados al público? Sí, uno ve muchas de estas cosas. Por eso nosotros decimos que los Evangelios son una categoría única de literatura. No son simplemente una epístola, no son simplemente una narrativa que cuenta lo que hacía Jesús, sino que son una combinación de distintos géneros literarios que depende del pasaje. Uno puede tener un discurso de Jesús, por ejemplo, el Sermón del Monte. Uno puede tener también narrativa contando lo que hacía Jesús, por ejemplo, cuando se cuenta la alimentación de los 5.000. Uno tiene también una parte de género profético, por ejemplo, en Mateo 24, cuando da algunas profecías. La cuestión es que los evangelios son un tipo de literatura único. No se los puede encasillar en un solo género literario. Cuando uno se mete a estudiar los evangelios, tiene que estar muy atento al género literario del pasaje en cuestión que está estudiando, pero en general es muy difícil decirlo. Son un tipo de literatura único y su objetivo es presentarse, como dice aquí la diapositiva,
presentar la visión de testigos presenciales del ministerio y la obra de Jesús. El fin de los evangelios es ese, la intención de esos autores fue la de narrar lo que hacía Jesús, la de contar lo que decía Jesús, lo que anunciaba Jesús, también cómo Jesús se relacionaba con la historia previa. Eso lo vamos a ver ahora en unos minutos. Pero el fin principal de todo esto que contaban era que las personas vengan y conozcan a Jesús. Un voluntario que lea el texto que aparece en pantalla, con voz fuerte, con voz de mando, de trompeta. Si no se llega a ver, es Juan 20:31. Muy bien. Este es el cierre que da Juan a su evangelio, que dice: escribí este evangelio por esto, porque quiero dar a conocer lo que vi sobre Jesús y quiero que las personas que lean este evangelio se rindan a Cristo y tengan vida en su nombre. Ese es el fin de los evangelios y es muy importante para conocer su naturaleza literaria. Seguimos. Como dijimos, los evangelios tratan sobre la vida de Cristo. Los evangelios son... Ahí estamos. ¿Haga bien? Problemas técnicos. Bien, los evangelios son un compendio de la historia de Jesús. Entonces, es natural que tengan un resumen de la vida de Cristo. Pero ¿qué pasa? Los evangelios no son, como vimos hace unos domingos, una biografía de Jesús. No tenemos un relato cronológico de Jesús. Quizás en el Evangelio de Lucas tenemos algo más o menos parecido a una cronología, pero es difícil determinar los tiempos en los que sucede cada cosa que narran. Es difícil determinar los tiempos en los que sucede cada cosa que narra los evangelios, pero por medio del estudio, por medio del análisis, uno puede encontrar que hay 11 secciones definidas de la vida de Jesús que se pueden poner en un orden más o menos concreto, más o menos, no me sale la palabra, un orden, digamos, concreto y... bueno, es un orden que está bastante bien, quiero decir. No me sale la palabra, discúlpenme. Es domingo a la mañana, es temprano. Pero bueno, encontramos este resumen de la cronología por medio de los estudios de muchos teólogos y podemos dividirla, como dice ahí, en 11 secciones. Podemos dividir la cronología de los evangelios en 11 secciones, en 11 períodos de tiempo determinados. Primero, todos los evangelios ofrecen una vista previa de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Te dicen, todos los evangelios, salvo quizás el evangelio de Marcos, de quién te van a hablar. Te dicen que te están hablando del Hijo de Dios, de Jesús, te dicen que están hablando del hombre que cambió el mundo, que cambió la historia. Empiezan un poco por el final, quizás en términos modernos uno puede decir que dan un poquito de spoiler, pero es importante para saber qué es lo que uno está leyendo. Entonces comienzan con una vista previa de Jesús. Sigue el nacimiento de Juan el Bautista, que es el mensajero anunciado en las profecías, por ejemplo, en Isaías 40, cuando dice, preparen camino, la voz que clama en el desierto. Ese es el segundo punto, el nacimiento de Juan el Bautista, también la anunciación y el nacimiento de Cristo, los primeros años de Cristo, sobre todo en Lucas, capítulo 3 o 4, no recuerdo bien. El ministerio de Juan el Bautista, cuarta sección. Quinta, el fin del ministerio de Juan el Bautista para dar inicio al ministerio de Jesús. Del 6 al 9 tenemos el ministerio de Jesús en diferentes lugares. Primero en Galilea, después en los alrededores de Galilea,
Después en Judea, que era la región de Palestina, de donde estaba el antiguo reino de Israel, que ya tenía varios siglos de haber caído para ese momento. También en Perea, que es la zona de alrededor de Palestina. En fin, las secciones del 6 al 9, si bien son en diferentes lugares geográficos, son secciones que narran el ministerio de Jesús. La 10ª sección histórica es la semana de la pasión de Cristo, la entrada triunfal, la muerte, la entrega de Jesús, la muerte y la resurrección. Y la última sección, la sección número 11 de la historia, de la cronología de los evangelios, es la resurrección y la ascensión de Cristo, que es donde terminan los evangelios y también donde comienza el libro de Hechos, que sigue narrando la historia, pero esta vez de los seguidores de Cristo, de los apóstoles. Esta cronología es importante porque en toda su extensión nos da a conocer a la persona de Cristo, pero el punto más importante es los últimos dos: la semana de la pasión y la resurrección y la ascensión de Cristo. Si ustedes miran, sobre todo en el Evangelio de Juan se nota mucho esto, se le da mucho énfasis a la última semana de Jesús. ¿Por qué? Porque es el punto fundamental de nuestra fe, después lo vamos a ver. Entonces, ese es el resumen de la cronología de los evangelios. ¿Cuántos evangelios dijimos que había? 4, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos evangelios muestra la historia de Jesús, a la persona de Cristo, desde una perspectiva diferente, como 4 retratos pintados por 4 diferentes personas, pero que apuntan a el mismo ser, que es Jesús. Cada uno de los evangelios habla de Cristo. Cristo es el centro de los evangelios, así como lo es de toda la Biblia, pero lo muestran desde 4 perspectivas diferentes. Primero, Mateo nos muestra a Jesús como el Rey prometido. Mateo nos muestra cómo todo lo que venía diciendo el Antiguo Testamento sobre el Rey prometido, sobre el Mesías prometido, se va cumpliendo en la persona de Jesús. Una persona, le voy a pedir que lea Mateo 2, versículo 2. Mateo 2:2. ¿Quién lo tiene? Léelo, tranqui. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorar. Muy bien. Es la famosa historia de los reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, sino que eran pastores. Pero, ¿qué dicen? Bien, venimos a ver al rey de los judíos. Ellos entendían que este era el rey que se le había prometido al pueblo de Israel durante siglos antes del nacimiento de Jesús. Ven en Jesús al rey prometido. Ven el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Jesús. ¿Quién sigue? El Evangelio de Marcos. Marcos nos muestra al rey siervo, que parece una contradicción de términos, un rey que a la vez es un siervo, que a la vez es un esclavo, pero es lo que es nuestro Señor. Él es el rey, Él es soberano sobre todo, sobre toda la creación. Nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él, como dice Juan, como dice también Gálatas, pero Él vino a esta tierra como siervo. Hace un énfasis, una identificación muy fuerte con lo que dice, por ejemplo, Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente. ¿Alguna otra persona que lea Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir.
Es algo muy importante entender esto. No estamos hablando de un rey que viene a reclamar su reino, se sienta en su trono y ya, sino que por el contrario estamos hablando del rey que vino a servir y ¿qué más? A dar su vida en rescate por muchos. ¿Ven el paralelo que hay en este pasaje, pero también en muchas otras partes del Evangelio de Marcos con Isaías 53, por citar un ejemplo? Bien, Lucas tiene una perspectiva similar a la de Marcos, pero habla del rey salvador, del rey que vino a salvar a los suyos, y hace un énfasis muy especial todo el Evangelio de Lucas, además de que también tiene la característica esta que les decía hace unos minutos, de tener una cronología un poco más exhaustiva, de ir un poco más a los detalles de la vida de Jesús para presentar de una forma muy particular y muy distinta al resto de los evangelios su humanidad, pero su énfasis central es Jesús como un Salvador, y un Salvador para todos, incluso para los marginados, para aquellos que no eran muy bien vistos por la sociedad de su tiempo. Como dice Lucas 2:18, el que lo tenga y lo pueda leer. Lucas 2:18. Ah, perdón, era 2:11. Muy bien, muchas gracias. Se anuncia que ha nacido un Salvador, que es Cristo. Y por último, el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús como el Rey divino. No hay ningún otro libro en todo el Nuevo Testamento que haga una defensa tan fuerte de la deidad de Cristo como el Evangelio de Juan, salvo quizás las epístolas también de Juan justamente. Nos muestra que este rey que había venido, que era el rey prometido, que era el rey siervo, que era el rey salvador, era también Dios, era también el rey divino. Pero no solamente nos muestra a Jesús como Dios, sino que Juan también nos muestra que a pesar de ser Dios, Él también tenía una cercanía muy íntima con los suyos, especialmente con Juan mismo, con María Magdalena, entre otras personas que aparecen en el libro de Juan. Juan 1:14. Muy bien, muy bien. Esperamos un segundo, pasen los niños. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo? El verbo que, como dice Juan 1:1, era con Dios en el principio y que era Dios. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ven esa conjunción entre el Rey divino, pero también la cercanía de Cristo con las personas? Es algo impresionante la perspectiva que nos da el Evangelio de Juan acerca de esta dinámica que parece contradictoria, pero no lo es, y por el contrario nos llena de esperanza. Bien, seguimos. Pregunta, ¿por qué existen los evangelios? ¿Qué piensan? Obviamente de que porque es la voluntad de Dios, que eso lo tenemos claro. ¿Por qué existen los evangelios? Muy bien, ese es un punto. Dios, por medio de los evangelios, quiso dar a conocer que Él había cumplido sus promesas y dar a conocer cómo las había llevado a cumplimiento, que es el primer punto. Los evangelios existen porque es importante para nosotros y para nuestra fe conocer la obra de Cristo, enfocándose especialmente en lo que dijimos también cuando hablamos de cronología, en el punto central, en la piedra angular de la fe cristiana, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo.
¿Alguna persona que lea 1 Corintios 15, 3 y 4? Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Muy bien, muchas gracias. En los evangelios encontramos también que que nuestra fe, el cristianismo, no es similar a otras religiones que son una bajada de línea sobre mandamientos, que sí hay mandamientos, que sí tenemos que cumplir y que sí Dios nos da la gracia para poder llevarlos adelante, pero también encontramos que estamos hablando de una fe real y de una fe que da esperanza y no da solamente preceptos para aplacar la ira de un Dios enojado. Encontramos, por eso, la muerte, la resurrección de Jesús, encontramos su perspectiva de rey siervo, entregando su vida en rescate por muchos. Entonces, en los evangelios encontramos una defensa para nuestra fe desde la perspectiva de que no es una fe cualquiera, pero también encontramos una defensa histórica para nuestra fe. Los evangelios respaldan la veracidad de los eventos. Leía hace unas semanas que los primeros escritos que hablan de la existencia de Platón son de unos 400 años después de la muerte, de la fecha en la que se sospecha que murió Platón. Lo mismo pasa con otros filósofos de la antigua Grecia y con otros personajes históricos que consideramos bastante importantes. Pero el primero de los evangelios, que fue el Evangelio de Marcos, se escribió alrededor de unos 15 o 20 años después de la ascensión de Cristo. En los evangelios encontramos un argumento crucial para la historicidad. Encontramos testigos oculares o personas que escuchan a testigos oculares. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos fue escrito según la perspectiva del apóstol Pedro, según dicen los estudiosos, según también veíamos hace un par de fines de semana con el pastor Fernando. Encontramos entonces en la visión de estos testigos oculares un argumento muy fuerte para la historicidad de lo que creemos. Es importante la historicidad porque nos habla de la realidad de lo ocurrido. 1 Corintios 15, del 17 al 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? Muy bien, muchas gracias, Joel. La historicidad es importante justamente por eso, porque en la historicidad, en la realidad de los hechos, descansa nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vacía. No tendríamos ningún tipo de esperanza y seríamos, como dice el texto, los más dignos de lástima de entre todos los hombres. Daríamos pena como cristianos si no pudiéramos creer en la resurrección de Cristo. Pero podemos hacerlo no solamente por el hecho histórico, que es muy importante, sino también por lo que decíamos antes, por cómo vemos la mano de Dios en todo esto, como decía Gastón, respondiendo a la pregunta de la importancia. Vemos que los evangelios son un argumento muy fuerte sobre el cual puede descansar nuestra fe, que está centrada en la muerte y la resurrección de Cristo, que se entregó por nuestros pecados. Y eso nos lleva al último punto, pero no por eso menos importante, de la importancia de los evangelios. Por medio de los evangelios podemos conocer a Jesús, podemos escuchar lo que Él dijo, podemos ver lo que Él hizo, podemos llegar a conocer a Jesús y, basados en ese conocimiento, adorarle, rendirnos a Él. Podemos postrarnos delante de Él y en adoración y en acción de gracias, porque lo conocemos. Y solamente podemos conocerlo leyendo los evangelios, estando aferrados a los evangelios. No hay forma de que
podamos adorar a un Dios que no conocemos, pero podemos conocerlo justamente gracias a los evangelios. Último, ya vamos terminando. La clase de hoy era bastante breve. Los evangelios, por todo esto que vinimos hablando hoy, también hace unas semanas, son lo que nos muestra a Jesús, lo que nos muestra nuestra esperanza, como decíamos, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva bíblica, mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías, desde una perspectiva teológica, mostrándonos cómo Jesús es el Mesías, es el Dios encarnado, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, si en los evangelios encontramos todo esto que vinimos hablando, y sobre todo el punto central de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos que correr hacia los evangelios y leerlos y vivir en ellos, vivir escuchando lo que Jesús decía, lo que Jesús dice, porque su palabra permanece para siempre, vivir viendo lo que Jesús hace, que aunque quizás no veamos con nuestros propios ojos esos milagros que nos narran los evangelios, sí podemos ver su obra en nuestros corazones. En los evangelios encontramos la base para poder crecer en nuestra fe, para poder crecer en nuestra santidad, para poder crecer en nuestra vida de adoración. Solamente por medio de una lectura de los evangelios es que podemos conocer a Jesús, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en los evangelios podemos llegar a conocer de esa manera a Jesús y podemos también adorarle. ¿Oramos? Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte las gracias por tu palabra. Te agradecemos también, Señor, por los evangelios que tenemos, que nos dan a conocer a Cristo, a tu Hijo que vino a esta tierra a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Te damos las gracias por su obra. Señor, te damos las gracias porque Él dejó tu gloria, Señor, y se hizo carne y habitó entre nosotros y nos abrió la puerta, Señor, por medio de su muerte y de su resurrección para que podamos adorarte, Señor. Te damos las gracias por esto, te pedimos que nos ayudes a poder seguir conociendo más a Jesús, a poder seguir conociéndote más a ti por medio de tu palabra y que podamos también, Señor, adorarte como lo vamos a hacer en unos minutos, Señor, y que podamos hacer todo esto solamente para tu gloria. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre, y te pedimos que bendigas el culto que hemos de tener en minutos. En el nombre de Jesús. Amén.